Buenos días de nuevo. Bienvenidos otra vez a su casa de estudios en el área de coaching, Masterclass Plus, instituto certificado por CEL y avalado por la Florida Global University. Para nosotros es un placer y una enorme alegría después de una de las cosas para celebrar lo que es el renacimiento de nuestra sociedad después de esta pandemia, aunque no hemos salido, pero ya nosotros sabemos que estamos dando pasos seguros para lo que es la reactivación en todos los órdenes de la vida. Una de las cosas más importantes es la educación. Obviamente tenemos que formarnos y es por eso que la universidad ha visto la necesidad de abrir este congreso gratis pues para colaborar en lo que es la formación de las personas. A mi lado la doctora Ana María Rojas, quien es la directora de Masterclass Plus, gran colaboradora de la institución, persona de mucho entusiasmo, querida por todos ustedes y por los que no la conocen la van a querer mucho. Estamos abiertos pues a todas las colaboraciones y espero que estas jornadas, que son 3 días seguidos, sirva de mucho para agrandar y establecer todo lo que es las nuevas tendencias en emprendimiento en el área del coaching. Yo me declaro fanático de ustedes, veo que los coaches y lo que es la tendencia al coaching cada día cobra más importancia en todos los órdenes de la vida. Hasta hace algunos años era una actividad como secundaria. Hemos visto como todo esto ha transformado, la gente necesita ser guiada, necesita ser aconsejada, necesita adquirir herramientas para la comunicación, por lo que hemos visto desde la Florida Global University crear una institución dedicada única y exclusivamente a esa área. Esta es la segunda actividad que hacemos, doctora. Después del cumbre que hicimos en enero con quien inauguramos la institución, teníamos estas actividades antes, pero debido a la pandemia tuvimos que hacerla en junio. Vendrán cosas muy buenas como un congreso internacional en el mes de diciembre, donde vamos a tener inclusive una conferencia virtual, pero también presencial aquí en la ciudad de Miami. Bueno, de una vez más los invito a participar, a disfrutar estos 3 días de coaching, a aprender y sobre todo recuerden que la vida continúa y que el coaching nos guía en estos días no tan asiagos porque ya ha pasado creo que el pico en muchas partes del universo, pero ya vendrán cosas mejores. Como dice, después de la tormenta viene la calma. Bueno, bienvenidos. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestro magno evento. Yo esta mañana y anoche estaba pensando qué decirle a a esa gente maravillosa que hoy nos está acompañando en esta travesía del coaching, en esto que nos va a ayudar, como digo yo siempre, a encender esa luz que todos tenemos y que simplemente con mirar hacia adentro podemos trabajar. Bueno, yo quiero comenzar con estas palabras que escribí con lo que decía Max Planck, físico teórico alemán, que fue premio Nobel en 1918 porque él generó la teoría cuántica y hoy cobra muchísimo, muchísimo valor. Él dice, la ciencia progresa de funeral en funeral. Y cuando dice de funeral en funeral, estaba retando pues nada más y nada menos que la teoría newtoniana de los ejes cartesianos. Y hoy nos hemos dado cuenta que sí, que lo más seguro hoy es el cambio, es la certeza de que todos los días tenemos cambios y que muy rápido tenemos que ajustarnos a estos cambios. Y bueno, nos ha tocado vivir como hemos escuchado y lo escuchamos muchísimo en coaching, como es el mundo VICA, que es ese mundo volátil, incierto y complejo. Hoy pues quiero primeramente agradecer a Dios, a Edu Digital Media, al Centro Educativo Latinoamericano y a la Florida Global University que han prestado todo este apoyo para que este evento se haga realidad. Hemos tenido algunas fallas, pero tecnológicas. Y yo voy a decir, como dicen los astrólogos, estamos pasando ahorita por Mercurio retrógrado, pues, y afecta las tecnologías. Algo de cierto tiene que haber ahí. Doctora, quiero agregar algo que usted ha dicho y pedirle disculpas por algunas fallas y que pasó ayer tecnológica, pero debemos entender que el mundo cambió tan rápido que ni siquiera la empresa Zoom, que es una de las grandes líderes, tuvo fallas porque la gente pasó de un modelo donde a lo mejor las comunicaciones eran 50-60% en línea, hemos ido a un 90%. Ninguna empresa estuvo preparada para ese cambio tan violento y eso dificulta algunas veces las cosas, pero por eso le volvemos a pedir disculpas por los fallos de ayer. Bueno, sí, de verdad que reiteradas las disculpas y yo sé que las personas nos van a entender porque hemos hecho este congreso con el mayor amor y con la mejor intención, con la intención de llevar un cambio que tanto necesitamos hoy, como lo decía, en este mundo
volátil, incierto y complejo. Hoy agradezco a Dios, como ya les dije, al Centro Educativo Latinoamericano, a la FGU, bueno, que nos abrieron este espacio y sobre todo a cada uno de esos coaches, que los voy a nombrar uno a uno como son, porque han sido tan generosos de prestar su conocimiento y su experiencia para que esto llegue a cada rincón del mundo. Alberto, Pepe, Luis, yo voy a decirlo Fernando, Son Gil, Celis, Gindi, a Rosa, a Nicole, a Jeremías, a Gustavo, a Ignacio, a Alejandro, a Mónico, a Héctor y a Bexi, a todos ellos que han puesto toda la mejor intención para llevar su conocimiento a cada uno de nosotros. Hoy tienen la gentileza de compartir todo lo que tiene que ver con el coaching y cómo nosotros podemos lograr nuestros futuros emprendimientos. Realmente su único fin es aportar bienestar a una sociedad que hoy necesita apoyo tanto emocional como educativo. Como decía el rector hace ratito, hemos cambiado de un mundo presencial de una manera vertiginosa a un mundo virtual, a un mundo digitalizado y muchos hemos tenido que aprender a utilizar estas nuevas tecnologías y pues en eso estamos en eso de aprender y de seguir haciendo cosas positivas. Hoy pues comenzamos el reto de 3 días y tendremos la oportunidad de escuchar a 16 expertos con conferencias de 25 minutos cada una y 10 para responder las preguntas que usted tenga bien hacer, cualquier duda, porque de eso se trata el coaching, de clarificar hacia dónde vamos y qué queremos. Yo quiero cerrar diciendo que la mente no es un recipiente para ser llenado, es un fuego para ser encendido. Eso lo decía Plutarco hace muchísimos años y hoy cobra más de 2000 años y hoy cobra pues valor y relevancia. Bueno, y como dice el Mundo Vica y mi querido Bauman, yo me quedo de verdad con la sociedad de amor líquido, porque eso es lo que queremos nosotros, brindar conocimiento a través del amor y a través de lo que hoy llamamos coaching. Muchísimas gracias. Y bueno, damos ya por instalado nuestro congreso. Vamos a... Gracias, gracias. Y de verdad que... El primero que tenemos es a nuestro amigo Alejandro Kaminer, que ya está listo, me dice por aquí, Alejandro está listo para hacer su presentación. Por favor, Alberto, ya tenemos a Alejandro por aquí y entonces comenzaremos ya con nuestro evento. Quiero decirles que Alejandro, ¿quién es Alejandro? Alejandro es un chico maravilloso, es un coach que hoy va a compartir con nosotros todos sus conocimientos. Quiero leer un poquito la semblanza o el currículum de Alejandro. Alejandro Kaminer tiene más de 14 años de experiencia en formación y desarrollo de niños, jóvenes, adultos, instituciones y empresas a través del arte, del deporte, de la educación y de la cultura. Bueno, un desarrollo integral tiene Alejandro. Desde el año 2004 ha desempeñado un rol de líder facilitador, constructor de equipos, emprendedor en diversos proyectos nacionales e internacionales, vinculado a los ámbitos antes mencionados, buscando generar espacios de integración y reflexión donde las personas puedan aprender a convivir de manera armoniosa, basándose en el respeto a las diferencias, filosofías y culturas de las cuales somos parte. Desde el 2014 se ha dedicado a acompañar ejecutivos, equipos y organizaciones en procesos de aprendizaje y de desarrollo para maximizar su desempeño a través de la metodología del coaching, programación neurolingüística, psicología positiva y ha dictado conferencias motivacionales con el fin de elevar niveles de conciencia, generar estrategias y planes de acción para lograr transformación en el individuo y en los sistemas, dando como resultado personas más felices, empresas más productivas. Bienvenido, Alejandro, quien hoy va a estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar. No sé, Ana María, te pedía que me confirmes si se me está escuchando bien, si es que ya estamos listos para poder iniciar. Sí, ya podemos iniciar. Sé que eres el primero y hemos tenido un poquito de contratiempo, pero muchísimas gracias. Te escucho clarito. Genial, perfecto. Bien. Y me confirma, Ana María, también, tú estás en contacto directo con las personas que están conectadas en este momento, ¿no? Sí. Donde nos pueden hacer preguntas y pueden generar comentarios y a través tuyo podemos ir solventándolas. ¿Así es? Genial, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a iniciar, por favor, con esta ponencia.
Ajá. Que tiene como título Emprender con propósito. ¿Sí? Yo inicié todos mis emprendimientos cuando tenía aproximadamente 20 años. ¿Sí? En esa época el emprender no era muy común. ¿Sí? Vivíamos en este paradigma de que tenemos que acabar la universidad, tenemos que conseguir un trabajo y quedarnos en ese trabajo durante el tiempo que más podamos para después poder jubilarnos, y esa era la historia de la felicidad en esta época, ese era el paradigma. Sin embargo, a mí algo no me cuadraba, entonces a los 21 años decidí dejar la universidad y empezar con mi primer emprendimiento que tenía que ver con el ámbito deportivo. ¿Sí? En esa época empecé a dar clases de capoeira, de esta danza, lucha afro-brasilero. Y así empieza mi conexión con el tema del emprendimiento, ¿no? Y entonces, desde ahí ya llevo muchos años trabajando con diferentes emprendimientos, con diferentes negocios, con diferentes empresas. Y ahora tengo la oportunidad de acompañar a muchas de esas, a muchas empresas y otras organizaciones en sus procesos de expansión. Entonces, el día de hoy quiero compartirles algunas reflexiones acerca de la importancia de emprender con un propósito claro, con un propósito significativo. Y quisiera iniciar con algunas preguntas para darte un tiempo de reflexión acerca de si tienes la respuesta a estas preguntas y qué tan claras tienes las respuestas, con qué tanta profundidad has podido responderlas. Y la primera tiene que ver con si tienes claro qué problemática estás atendiendo. ¿Cuál es esa problemática, esa necesidad a la cual tú atiendes a través de tus servicios o de tus productos? ¿La tienes clara? Ahora, tu producto, tu servicio, tu negocio influye en esa problemática. ¿Sí? ¿Qué tan profundo, ¿sí?, puedes tú llegar a saciar o a suplir las necesidades de tus clientes? Y dentro de la primera pregunta, cabe destacar, es también si tienes claro cuál es tu nicho, cuál es ese target al cual tú aportas. Usualmente decimos que es tan importante saber el nicho que hasta deberías tener como el nombre de la persona, poder hacer el arquetipo del cliente al cual tú estás atendiendo. ¿Sí? Mientras más claro tú lo tengas, muchísimo mejor. La siguiente pregunta, ¿conoces a tu target? ¿Conoces a esas personas? ¿Qué tanto los conoces? ¿Sabes lo que piensan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo actúan? ¿Sí? ¿Dónde los puedes encontrar? ¿En base a qué canales puedes llegar a ellos? ¿Tienes definido el impacto que tu negocio va a generar, tanto en la sociedad como en el mundo? ¿Y cuál es ese valor diferenciador que tú podrías decir que tienes? ¿Qué es lo que a ti te diferencia? ¿Cuál es ese valor agregado que tú tienes, ¿sí?, que te hace diferente? Y estas son algunas de las preguntas que yo considero son importantes para poder abordar el tema del propósito. Entonces te voy a dar un minuto o unos segundos para que tú reflexiones acerca de la respuesta de estas preguntas. Muy bien, vamos a continuar. Ok, entonces, ¿a qué es lo que nosotros llamamos propósito? Yo llamo propósito a la razón de ser de algo, a la intención más elevada. Y usualmente cuando se inicia un negocio, es la experiencia que yo he tenido, lo hacemos porque vemos una oportunidad, ¿ya? Basado usualmente, ¿sí?, en que vemos que podemos ganar dinero, vemos que nosotros podemos sacar algún provecho, ¿sí? Vemos esta oportunidad y decimos, bueno, vamos por aquí. Eso es algo como que muy típico, muy clásico
de cómo se generan los negocios. Sin embargo, con el tiempo, yo me di cuenta que definitivamente esos negocios llegan a un momento que no trascienden, porque hay toda una curva, ¿sí?, de aprendizaje que requiere de nosotros tener una gran motivación, de nosotros tener realmente como un empoderamiento que va mucho más allá de simplemente el hecho de obtener dinero o obtener rentabilidad. Entonces, cuando hablamos de propósito, hablamos de la respuesta de el para qué hago lo que hago. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el aporte? ¿Hasta dónde logro trascender? Y yo quiero hablarte el día de hoy, ¿sí?, de 5 beneficios que yo considero que son muy importantes o los más importantes al momento de emprender con propósito. Y el primero, ¿sí?, es que generamos altos niveles de motivación y compromiso, ¿ya? Y les voy a pedir, creo que estamos con algunas personas en el salón, si podemos mutear, por favor, los micrófonos. Les agradecería porque hay como un ruidito ahí dentro de del salón. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, vamos... el tener un propósito claro genera altos niveles de motivación y compromiso. Entonces, vamos a hablar de los factores de motivación. Existen 2 grandes factores de motivación en el ser humano. El uno es movernos por dolor y el otro es movernos por placer, ¿ya? Y habemos personas, ¿sí?, que nos movemos más por dolor que por placer, ¿ya? Y digo habemos porque yo en algún momento pude tener ese insight de mí mismo, ¿no? Darme cuenta, ¿sí?, que usualmente las cosas que yo suelo hacer tienen que ver con, ¿sí?, moverme por necesidades, ¿ya? Eso es lo que usualmente yo estaba haciendo, ¿ya? Y aún tengo a veces ese patrón por el que suelo luchar constantemente. Pero me di cuenta que hay una forma diferente de hacer las cosas, porque cuando tú te estás alejando del dolor, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Tú empiezas, esto es como un barco que se quiere alejar de la orilla, porque el barco está listo para navegar. Entonces el barco se va alejando de la orilla, ¿no es cierto? Pero llega un momento que está lo suficientemente lejos y no tiene la necesidad más de alejarse y se puede quedar ahí, ¿no es cierto?, navegando, por así decir. Sin embargo, si tú no tienes un propósito claro, si tú no tienes a dónde ir, una visión, ya, te quedas simplemente ahí como naufragando, por así decir. Entonces, cuando nosotros nos movemos por el placer, nosotros logramos que una vez que nos alejemos del dolor, podemos nosotros seguir avanzando, ¿ya?, hacia esa visión potenciadora que está muy, muy, muy conectada con el propósito. Entonces, entender, ¿sí?, que cuando yo inicio un negocio, cuando inicio un emprendimiento, desde esa necesidad, simplemente desde la necesidad de generar recursos, desde la necesidad de hacer algo, pero no estoy como conectado y atado hacia algo que yo quiero obtener, ¿sí?, algo que puede trascender, algo que puede aportar a mi sociedad, que puede aportar al mundo. Entonces, el factor de motivación es completamente distinto, tanto a nivel personal, o sea, a la persona que está comenzando el emprendimiento, como el equipo, porque tanto el equipo como la persona comparten este tema del emprendimiento. Abre una cuenta, como si fuese a abrir una cuenta. Aquí. Añadir una cuenta. Bueno, ya está la cuenta. Tener propósitos en la vida, ¿sí?, y trabajar en ellos es lo que marca la diferencia entre vivir plenamente y simplemente existir. Entonces, realmente hay una gran diferencia cuando nosotros tenemos un propósito claro y lo podemos desarrollar. Y el día domingo, nosotros vamos a tener un taller, perdón, el día sábado, ¿sí?, vamos a tener un taller donde vamos a trabajar la forma en cómo nosotros podemos identificar ese propósito. Y el propósito nos da el enfoque, y aquí quiero hacer una distinción entre lo que sería luchar, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos luchando, ¿sí?,
y versus cuando nosotros estamos perseverando. Y esto tiene que ver justo con en qué nos estamos enfocando. ¿Nos estamos enfocando en alejarnos del dolor o nos estamos enfocando en acercarnos al placer? Cuando nosotros estamos conectados con propósito, cuando nosotros el día a día tenemos la claridad de que lo que estamos haciendo aporta a un grupo de personas o aporta a un nicho, a un target, lo importante que es tener claro el propósito, ¿no? La razón de ser y la intención que nosotros necesitamos tener el momento que nosotros hacemos algo. Entonces, cuando nosotros generamos un propósito significativo, ¿no es cierto? Una intención que vaya más allá de la necesidad que nosotros tenemos, ¿ya? De poder generar recursos, de la necesidad de tener un trabajo, de la necesidad de sentirnos importante a través de lo que hacemos. Y nos conectamos con una intención mucho más elevada, ¿sí? Una intención que nos permita a nosotros poder contribuir, una intención basada en lo que nosotros llamamos un pensamiento sistémico, ecológico, que sea bueno para mí, bueno para mi equipo, bueno para mi sociedad, para mi familia, para el mundo. Entonces nosotros estamos hablando de un propósito significativo. Y hoy más que nunca, ¿sí? Lo que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Este proceso que algunos lo llaman crisis, otros le han puesto el nombre de pandemia, otros decimos que es un proceso de cambio, de transformación, ¿sí? De nuevo orden, donde todas las estructuras, donde todos los sistemas se han puesto a prueba. Lo que ha ocasionado esto es que el sistema de valores, ¿sí? La forma en cómo nosotros estamos viendo el mundo, la forma en cómo nosotros estamos apreciándolo, haya cambiado. Lo que significa que la propuesta de valor, las propuestas de valores que estaban en el mercado, definitivamente han cambiado su valor, porque nosotros ahora estamos apreciando otro tipo de situaciones. Entonces, en orden de nosotros poder iniciar un emprendimiento de manera significativa, en orden de que nosotros podamos realmente podernos diferenciar, es importante que tengamos un propósito que esté alineado a la nueva conciencia, que esté alineado al nuevo sistema de valor, al nuevo comportamiento que nosotros tenemos de los diferentes usuarios, del comportamiento del cliente. Y hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de 5 puntos que son importantes o a los que trasciende el tener un propósito significativo o un propósito claro. Y el primero tiene que ver con generar altos niveles de motivación y compromiso. Y para esto, ¿sí? les compartía esta frase que dice que tener propósitos en la vida y trabajar en ellos es lo que marca la diferencia entre vivir plenamente y simplemente existir. Y aquí les comparto un poco mi experiencia en cuanto a la diferencia de realmente solamente existir, ¿sí? Y vivir plenamente. Como yo les comentaba en algún momento, yo empecé desde muy joven a emprender y siempre muy conectado a lo que yo llamo ahora intuición, siempre muy conectado a mi pasión, a las cosas que me gustan hacer. Como les decía, dejé una carrera de ingeniería en sistemas para iniciar en el mundo del emprendimiento en el ámbito deportivo y realmente disfruté muchísimo de todos mis años en ese ámbito. Sin embargo, hubo un momento en mi vida, ¿sí? Donde yo tuve que hacer un cambio rotundo, que fue cuando me rompí el tendón de Aquiles, ¿sí? Cuando yo me rompí el tendón de Aquiles, tuve que dejar todo el mundo deportivo y todo lo que había construido por más de una década y empezar a indagar en otros ámbitos. Obviamente, esa transición me llevó a mí a una crisis económica muy fuerte, lo cual me cambió el enfoque. Ya no empecé a enfocarme a lo que me gustaba, ya no empecé a enfocarme en lo que me apasionaba, sino empecé a enfocarme en las necesidades que tenía, en salir de esa crisis, en generar recursos, en rápidamente poder recuperarme.
Entonces eso me llevó a emprender en varios ámbitos, a hacer varios negocios, ¿ya? Y empezar a buscar lo que yo en ese momento llamaba el éxito, ¿ya? Y el éxito para mí era poder cumplir con las metas y con los objetivos que yo me había planteado. Y lo interesante fue que logré hacerlo, o sea, logré realmente empezar a tener este éxito. Y lo que empezó a pasar conmigo es que mientras más éxito tenía, más infeliz me sentía y no entendía ese cable pelado, como lo llamamos nosotros en la IELTS Academy, de cómo es que cuando yo me acerco más a lo que quiero, que en este caso era éxito, obtengo menos lo que realmente deseo, que era felicidad o satisfacción. Y me di cuenta que la brújula que yo había seguido, ¿no es cierto? Que el propósito, la intención que yo tenía, no estaba conectada con plenitud, no estaba conectada con mi pasión, no estaba conectado con algo más trascendental que no eran mis propias necesidades. Y eso me llevó a entender la importancia de estar conectado con un propósito significativo que realmente sea orgánico, por así decirlo, que sea ecológico, que para mí eso se sustente en el tiempo. Lo que no es orgánico, lo que no es ecológico, caduca fácilmente o en el corto plazo. Entonces, hay una gran diferencia. Déjenme compartirles la presentación. Hay una gran diferencia entre tener un enfoque acerca de esto, de esta lucha, como la llamo yo, a tener un enfoque en la perseverancia, o sea, en estar conectados en el dolor, en la necesidad personal versus la perseverancia. ¿Sí? Es la diferencia de estar conectado al propósito, que para mí el propósito te da perseverancia, versus de estar conectado simplemente al éxito, simplemente al generar, simplemente al hacer las cosas por esta necesidad, ¿sí? Desde la escasez. Entonces, la primera diferencia está justo en los estados emocionales a los cuales nosotros llegamos. ¿Sí? Cuando yo estoy conectado en la lucha, estoy conectado con el tengo que hacer las cosas, ¿ya? Con este desgano, con esta falta de sentido, versus cuando estoy conectado con mi propósito en perseverancia, hay el deseo, el querer hacerlo, ¿sí? Genera este entusiasmo, el tú levantarte todos los días, conectarte con tu equipo, ¿sí? Y trabajar desde un estado de ánimo completamente distinto a la frustración del no obtener los resultados. Conectarte con propósito te permite disfrutar del día a día, te permite disfrutar de cada uno de los logros que tú vas teniendo en orden de cumplir tus metas y luego cumplir esos objetivos. No estás enfocado solamente en la tarea que tienes que hacer, porque tú entiendes a dónde vas. ¿Sí? Cuando tú tienes un propósito claro, es más fácil construir tu misión y visión. Y con eso, tú puedes aportar acerca de los resultados que tú quieres lograr. Generar sinergia. Y esto yo lo he visto en muchas organizaciones. Tengo la suerte de trabajar como coach ejecutivo, coach de equipos y coach empresarial. Y usualmente lo que me topo es con esta resistencia de las personas, ¿sí? A los diferentes procesos, a las diferentes tareas, a los diferentes proyectos que tienen en sus organizaciones. Y esto es cuando las personas están desconectadas de esa intención, del para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cómo es que yo aporto. Cuando las personas llegan a ser conscientes, cambian su actitud, cambian esa manera en cómo se relacionan con los otros, cómo se relacionan con el proyecto, cómo se relacionan con la tarea, con la organización, y empiezan a ser más proactivos, y empiezan a aportar, empiezan a generar accountability, y ahí empiezas tú a obtener esta sinergia. Y hay una gran diferencia en el tema de las necesidades, y esto lo voy a abordar rápidamente, ¿sí? A mí me encanta el modelo de las 6 necesidades de Anthony Robbins, donde te habla de 4 necesidades personales y 2 espirituales, ¿ya? Y las necesidades personales son esas necesidades de control y certeza, la necesidad de variedad, la necesidad de sentirse importante, ¿sí? Y la necesidad de amor y conexión, que son necesidades que las solemos llamar necesidades del ego y necesidades personales, ¿ya?
Y cuando nosotros no tenemos suplidas esas necesidades o las necesidades básicas de la pirámide de Abraham Maslow, entonces nosotros estamos en esta lucha, ¿sí?, por querer estar en un estado de tranquilidad, de seguridad, de homeostasis. Sin embargo, cuando nosotros estamos conectados en dos necesidades que las consideramos espirituales, que es la necesidad de crecer, ¿sí?, de prosperar, de progresar, y la otra necesidad espiritual de contribución, entonces tú estás conectado con otro nivel de conciencia, estás conectado con otro nivel vibracional, con otras emociones, ¿sí? Y definitivamente entras en lo que yo llamo perseverancia, entras en este disfrute de lo que estás haciendo, porque sabes que te está acercando, ¿sí?, cada vez más a esta gran meta, visión y objetivo. Pero más que todo, y súper importante, es que tú vives del propósito. Porque el propósito no es una meta, el propósito no es un objetivo. El propósito es algo que tú lo vives y lo disfrutas día a día, ¿ya? Entonces, a veces hay una confusión en creer que el propósito es simplemente un objetivo al que yo voy a alcanzar. Porque imagínate que mi propósito de la vida sería que lograr influenciar a millones de personas. Ok, logro influenciar a millones de personas y ¿qué pasa enseguida? Pierde sentido mi vida porque no tiene ningún propósito. No es una meta, no es un objetivo. El propósito, como les decía, es algo con lo que tú vives día a día, es tu razón de ser y lo que tú disfrutas. Y lo mismo pasa con una organización, ¿sí? La organización es simplemente como la extensión, ¿sí?, de la persona que lo creó o del equipo core de una organización. Está muy, muy ligado a eso. Por eso pasa que usualmente cuando hablamos de empresas familiares, cuando la empresa familiar pasa a una siguiente generación, no logra florecer o no logra crecer porque se rompe, ¿no es cierto?, esta relación que hay del propósito o de la intención inicial de la persona que la creó. Bien, entonces, como les decía, el primer factor por el cual es importante tener el propósito claro es porque genera altos niveles de motivación y compromiso, tanto para el líder del proyecto, el CEO, el board, ¿sí?, como para el equipo. El propósito tiene que trascender a todos. El segundo factor, ¿sí?, es que genera claridad estratégica para la innovación. Especialmente en este momento que nosotros estamos viviendo, es muy importante que nosotros podamos innovar. Es más, la innovación ya no es una decisión. La innovación en este momento, ¿sí?, es un must, es un requerimiento. Todos debemos de innovar para poder acoplarnos a esta situación en la cual nosotros estamos viviendo. Y para eso es importante entrar en este modelo que es muy conocido, que es el Círculo Dorado de Simon Sinek. A mí me encanta este modelo. Cuando lo vi, me dio muchísima claridad. Y yo trabajo todos mis proyectos, todas mis marcas, mis empresas, en base a este modelo. Así lo inicio, siempre. Y lo primero es entender, ¿sí?, cuál es el propósito, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la necesidad que nosotros estamos atendiendo? Y una vez que nosotros tenemos claro eso, entonces nosotros podemos ver qué es, cómo lo vamos a hacer. Y el cómo lo vamos a hacer, ¿sí?, atiende a la estrategia. Eso es súper importante, ¿sí? Atiende a la estrategia. Y el por qué, el qué vamos a hacer, ¿sí?, tiene que ver con la táctica, tiene que ver con los productos y servicios. Entonces, el por qué responde al propósito, el cómo lo hacemos responde a la estrategia que viene a ser la misión que nosotros vamos a tener, y el qué hacemos responde a la parte táctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente, ¿sí?, las personas, las organizaciones, los equipos suelen tener una confusión entre el propósito y lo que es la estrategia. Y cuando pasa esto, ¿sí?, usualmente
viene una muerte muy lenta o a veces una muerte rápida. Y les voy a dar un ejemplo clarísimo. Kodak. Creo que todos en algún momento hemos escuchado acerca de Kodak. ¿Sí? Por lo menos las generaciones X y el inicio de los millennials, ¿cierto? Todos tuvimos algún momento una camarita Kodak, ¿cierto? Esta camarita donde tú ponías el rollo, tenías, no sé, no me acuerdo si eran 12, 24 y 30 y poco de tiros, como lo llamo yo, ¿ya? Y era impresionante, o sea, tú ibas con la camarita y tomabas las fotos y no podías ver lo que tú estabas tomando, ¿no? Era todo un misterio porque tú dejabas, ¿no es cierto?, el rollito, ibas, te daban el sobrecito y tú recién ahí veías lo que habías tomado. Entonces ahí te salían lo peor que te podía pasar es que el rollo estaba velado y que todas las fotografías negras. Eso realmente era terrible. Sin embargo, a veces habían fotografías con el dedo, a veces habían las fotografías movidas. Entonces era como Navidad. O sea, ibas con todo ese entusiasmo a abrir y ver qué es lo que iba a pasar con esas fotografías. Y Kodak era un imperio. ¿Cómo es que un imperio, cómo es que una organización como Kodak, cómo es que una organización como Blockbuster en algún momento desaparecen de una manera tan violenta, por así decirlo? Y es porque ellos en algún momento perdieron el norte de su propósito. El propósito de Kodak, ¿sí?, era guardar el recuerdo de las personas. Ese era el propósito de ellos. Y su estrategia, ¿sí?, la manera en cómo ellos suplían esa necesidad de nosotros guardar los recuerdos y conectarnos con amor, con conexión, ¿sí?, era el rollo, la cámara, el rollo fotográfico, la impresión de las fotografías. Al ellos no cambiar de estrategia y pensar que su propósito era tal vez vender los rollos, vender las cámaras, el vender todo lo que era el negocio alrededor de eso, ¿sí?, entonces no lograron innovar. Yo he observado que muchas organizaciones, muchos emprendedores se enamoran de su estrategia y tú debes de estar enamorado de tu propósito y cambiar la estrategia si es necesario. Lo que no cambias es el propósito, lo que no cambias tú es esa intención que tú tienes para poder transformar el mundo. Eso tú no lo cambias. Lo que sí puedes cambiar son las estrategias que tú estás utilizando. Por eso para mí es tan importante el tener claro el propósito, porque eso nos permite a nosotros poder innovar, saber qué es lo que queremos conservar, porque eso es súper importante cuando hablamos de innovación, qué queremos conservar y qué es lo otro que nosotros tenemos que cambiar. Y ahora el reto que nosotros estamos teniendo es que casi todas las industrias, en la mayoría de organizaciones, ¿sí?, o en la mayoría, perdón, sí, todas las industrias, en este momento necesitamos innovar en alguno de los aspectos que nosotros podemos innovar, ¿sí?, ya sea en nuestro producto, ya sea en nuestra estrategia, ya sea en nuestros procesos, pero lo que estamos viviendo en este momento es una necesidad de innovación. Y una buena guía de innovación es, ok, ¿qué debo conservar? Mi propósito. O sea, eso es algo con el cual yo me anclo. Y después va viviendo qué son las cosas que yo podría ir modificando. Ok. Conectada. Tercer motivo por el cual considero que es importantísimo el emprender con propósito es que el propósito es fundamental en la cultura organizacional. Usualmente, ¿sí?, denme un segundo. El propósito empieza a ser como el ADN de la organización. Vamos a hablar brevemente de la cultura. La cultura actualmente se ha vuelto como un valor agregado dentro de las organizaciones. La cultura es la forma peculiar en la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Es lo que la mayoría de la gente hace dentro de una organización. Y usualmente las organizaciones crean su cultura de una manera orgánica, o sea, esa cultura se va desarrollando. Y a veces, por suerte, esa cultura potencia a la estrategia, porque para eso está la cultura, pero a veces la limita.
¿ya? Y ahí es cuando nos llaman a los coaches organizacionales o a los asesores o consultores, nos dicen, oye, necesito trabajar el tema de cultura, porque la manera en cómo mi gente está actuando, la manera en cómo se están haciendo las cosas de aquí, no nos está potenciando, nos está limitando. Y cuando nosotros tenemos este propósito claro, ¿sí? Podemos construir una cultura de una manera que yo lo diría hermosa, cuando tengo la oportunidad desde trabajar con el propósito e ir subiendo con los diferentes pilares que son, los valores coherentes a la intención que nosotros tenemos. Luego la filosofía de la organización, y la filosofía tiene que ver en cómo se viven esos valores. O sea, cómo yo realmente en el día a día aplico los valores en mí, en mi equipo, en todas las personas, e incluso cuando ya trasciende, ¿no es cierto?, a nuestros stakeholders. O sea, las personas con las que yo trabajo deben compartir estos valores de esta filosofía. Y eso nos genera a nosotros esta actitud, ¿ya? La actitud adecuada que nosotros necesitamos de nuestra gente, que nosotros necesitamos de nosotros mismos para tener esos resultados. Entonces, yo lo que recomiendo usualmente y lo que vamos a trabajar en el workshop es de esta construcción, ¿sí? Cómo desde esta intención, desde esta claridad, desde este propósito, ¿sí? De acerca de las cosas que yo quiero vivir, de lo que yo quiero experimentar, de cómo quiero contribuir, ¿sí? Cómo desde ahí nosotros creamos un sistema de valores que permitan manifestar ese propósito. Y cómo estos valores, ¿sí? Deben como abrirse, ¿sí? En un sistema de creencias, como abrirse en una filosofía que nos permita a nosotros de entender cuáles son los comportamientos más adecuados que generen esa alineación que decanten los resultados. Porque al final los resultados van a ser simplemente como la causa, ¿sí? O mejor dicho, el efecto, ¿sí? De toda una estructura bien planteada. Ahora. Disculpa, Alejandro. Por favor, las personas que tienen abiertos los micrófonos, que los cierren. Tener un propósito claro provee de resiliencia. Hoy más que nunca, en este proceso que nosotros estamos viviendo, se ha puesto a prueba nuestra capacidad de resiliente. Una de las capacidades que yo considero más maravillosas del ser humano. Esta capacidad que nosotros tenemos de poder seguir creciendo, evolucionando, floreciendo, ¿sí? Independientemente del ambiente en que nos encontremos, independientemente que haya un ambiente hostil, independientemente que haya momentos difíciles. Es de esta capacidad que nosotros tenemos, ¿sí? Poder reinterpretar la situación que estamos viviendo, darle un sentido y gracias a eso poder atravesar todos estos diferentes desafíos. Y en este momento, lo que se ha puesto a prueba en todo el mundo, en todas las organizaciones, en todos los sistemas a nivel personal o profesional, es la capacidad resiliente. Porque hoy más que nunca tenemos todas las excusas para poder justificar los fracasos que nosotros tenemos. Todas las excusas, ¿sí? Sí, es que la economía, es que la política, es que la naturaleza, es que el COVID, es que el miedo, es que el temor. Hoy tenemos todas las excusas para poder nosotros estancarnos, ¿sí? Y vivir tranquilos con eso. Sin embargo, no está pasando eso. Nosotros tenemos esta capacidad de poder darle sentido diferente a las cosas, de poder conectarnos con nuestros recursos y poder empezar a crear nuevas estrategias, adaptarnos y poder seguir creciendo. Esta capacidad adaptativa que nosotros tenemos es impresionante y cada vez la vamos desarrollando más, a tal punto que nosotros ya no nos adaptamos al ambiente. El ambiente se adapta a nosotros. Nosotros tenemos la capacidad ahora de adaptar el ambiente. Antes, hace muchos años, si yo no me sentí incómodo con la temperatura, tenía que ir a otro lado donde la temperatura sea diferente. Ahora yo puedo manipular la temperatura. Oye, tengo frío, perfecto.
prendo la calefacción, oye, tengo calor, prendo el aire acondicionado. O sea, nosotros ahora podemos hacer que nuestro entorno, ¿sí?, se adapte a nosotros. Hasta ese punto hemos llegado nosotros a desarrollarnos. Entonces, esta capacidad resiliente, ¿ya?, tiene una característica peculiar, ¿ya?, que les voy a contar en este momento. Hubo un estudio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde concluyó que tener un propósito en la vida favorece una mayor longevidad. Y esto va muy de la mano con los estudios que hizo Viktor Frankl, creador de la logoterapia. Y él se dio cuenta y él logró identificar que cuando nosotros tenemos un propósito claro, nosotros podemos atravesar por cualquier situación de dolor y sufrimiento, que nosotros obtenemos una fuerza, que obtenemos una energía que es impresionante y que nos permite a nosotros atravesar, como les decía, por cualquier desafío, por cualquier camino que sea complejo. Cuando tú tienes un buen porqué, puedes soportar cualquier cómo. Y yo no sé cuántas personas que nos están viendo en este momento son líderes, ¿sí?, tienen un equipo, dirigen alguna organización. Y yo lo que recomiendo es que cuando hablen con sus equipos, ¿ya?, que yo sé que la mayoría de equipos están golpeados, incluso las organizaciones que les está yendo bien, ¿sí?, las personas, los equipos están con burnout, los equipos están cansados, los equipos están saturados. Entonces, la manera que yo recomiendo ahora que se generen las conversaciones con los equipos es en torno al propósito, en torno a lo que nosotros queremos obtener, que no sea el rédito, que no sean los objetivos, que no sean los resultados, sino realmente el impacto que nosotros estamos teniendo en la sociedad, el impacto que nosotros estamos teniendo en el mundo. Es muy importante porque eso hace que nosotros nos conectemos de nuevo con esta capacidad resiliente, ¿sí?, desde el poder nosotros saber que lo que estamos haciendo vale la pena, que lo que estamos haciendo trasciende de simplemente suplir nuestras necesidades básicas o personales. Bien. Vamos con el quinto, ¿sí? Y voy a hacer un pequeño resumen rápidamente. Lo primero tenía que ver con generar altos niveles de motivación y compromiso. Cuando tenemos un propósito y emprendemos con un propósito, recuerden que emprender no es de empezar desde cero, ¿sí? Yo hace 2 meses creé una nueva marca, ¿sí?, que es un emprendimiento, ¿sí?, y lo hicimos a través de este propósito significativo de poder contribuir a las personas con los niveles de ansiedad que están teniendo. Entonces, recuerden que emprender no es hacerlo desde cero. Emprender tiene que ver con iniciar una nueva actividad. La segunda, ¿sí?, es que tener un propósito claro y significativo genera claridad estratégica para que tú puedas innovar. La tercera es que el propósito es fundamental en la creación de la cultura organizacional. La cuarta es que nos conecta con resiliencia. Y la quinta, déjenme compartir esta pantalla, es que genera sinergia. Cuando nosotros empezamos a generar un proyecto, usualmente buscamos expandirlo, y la mejor forma de expandirlo en el modelo actual es a través del trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo es mucho más fácil cuando conecto con las personas, no desde una relación transaccional, por así decirlo, sino si logro conectarlo desde esa intención, desde ese propósito, desde esa razón de ser. La sinergia que se genera, la complicidad, la complementariedad entre las organizaciones que se unen, ¿ya?, o entre los emprendedores o el equipo, ¿sí?,
es impresionante cuando se lo hace desde esa intención. Entonces, cuando tú tienes estas conversaciones, ¿no?, de alianzas, estas conversaciones donde tú estás queriendo enrolar a la persona, a tu proyecto, cuando estás queriendo que la persona invierta en tu emprendimiento, es muy distinto cuando la conversación se basa, ¿sí?, en la superficialidad de los resultados, ¿ya?, que cuando se basa en la trascendencia de lo que tú estás buscando, del propósito. Y ahí es cuando nosotros entramos al mundo del coaching. Eso es aquí cuando nosotros, los coaches organizacionales, los coaches ejecutivos, entramos a acompañar a emprendedores o empresarios en poder tener esta claridad, ¿sí?, acerca de cómo construir, de cómo estructurar, ¿sí?, esta filosofía, esta cultura organizacional, de tal manera que esté conectada, ¿sí?, desde este eje fundamental que trasciende en estos 5 puntos que yo les había comentado. Y aquí quiero como contarles algunas de las experiencias que he estado viviendo con varias empresas, varias organizaciones. Y es que, si bien su modelo de negocio está limitado en este momento, ya que estamos viviendo un mundo que nos ha limitado en muchos aspectos, ¿sí?, sienten que tienen esta necesidad de emprender o de innovar, cualquiera de las dos. Están haciendo, eso es lo que estamos haciendo todos. Estamos iniciando algo desde cero o estamos tratando de modificar lo que ya tenemos. O en mi caso, las dos. O sea, estamos tratando de emprender, impulsando nuevas marcas y modificando las marcas que ya están, con las que ya han venido trabajando algunos años. Y llega un momento que no sabes por dónde empezar, que llega un momento que no sabes qué hacer y que entras en estados emocionales que no son los adecuados para tomar decisiones, ¿sí? Tú no puedes pensar más allá de cómo te sientes. Y cuando tú estás en frustración, cuando tú estás en miedo, cuando estás en temor, definitivamente no logras conectarte con tu capacidad creativa. Y esto es algo que tiene que ver con la bioquímica del cuerpo, que tiene que ver con nuestra fisiología. Y es que nosotros, y creo que la mayoría de ustedes ya lo debe conocer, hablamos de estos 3 tipos del cerebro, ¿no es cierto? Yo hablo ya de 4 tipos de cerebro. Hablamos de la parte del neocórtex, ¿no es cierto?, que es de esta parte racional, que es de esta parte que nos permite, que tiene la capacidad de lenguaje, que tiene la capacidad reflexiva, que nos permite a nosotros poder proyectarnos en el futuro, poder planificar, analizar. Hay esta parte del cerebro que es la límbica, donde están alojadas todas las emociones y todas las diferentes neuroasociaciones que nosotros tenemos. Tenemos esta parte reptiliana, ¿cierto?, que es donde está nuestro instinto de supervivencia, ¿sí?, nuestro instinto más primal. Y yo hablo de un cuarto cerebro, ¿sí?, que es el corazón, ¿no? Los estudios del doctor Andrew Armour demostraron, ¿sí?, en los años 90, que el cerebro tiene un grupo de neuritas, ¿sí?, y que estas neuritas, esa información, ese, como lo llamó, pequeño cerebro, manda más información al cerebro que el cerebro al corazón, ¿sí? Y aquí es importante entender que cuando nosotros estamos conectados, ¿sí?, en calma, en serenidad, en un estado de coherencia, nosotros logramos obtener esta información que es mucho, que no tiene tanto ruido de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras asociaciones. Entonces, los estados emocionales en los que nosotros entramos nos permiten acceder a los diferentes cerebros, por así decirlo, a las diferentes partes de nuestros cerebros que tienen diferentes capacidades. Si logramos entrar en un estado realmente de coherencia, vamos a poder escuchar a nuestra intuición, que es de esta vocecita que viene desde el corazón, desde este campo electromagnético que forma el corazón, que no solamente emite información, sino también nos trae información. Pero por lo menos, si no logramos acceder a esa información, es importante que estemos en un estado de serenidad donde podamos realmente analizar y donde tengamos un potencial creativo que tiene que ver con la parte del neocórtex, con la parte
de estar relajados, de poder analizar, de poder proyectarnos, de poder planificar. Si nosotros no estamos en ese estado y estamos en un estado límbico reactivo, ¿sí? O límbico reptiliano, entonces las decisiones que nosotros vamos a tomar no van a ser las más acertadas. Y ese estado emocional lo vamos a contagiar a todo nuestro equipo y eso va a ir trascendiendo a toda la organización. Entonces, la gestión emocional en este momento es fundamental. Y para nosotros no poder perder ese norte, ¿sí? Es importante iniciar desde una base, desde ese pilar que les había comentado, que es el propósito, que es del entender a dónde yo quiero, ¿sí? Ir, a dónde yo quiero, cómo yo quiero trascender. Y desde ese pilar, ¿sí? Es muchísimo más fácil poder innovar, es muchísimo más fácil poder emprender. Tal vez una última recomendación que yo podría decirles es que tengan conversaciones basadas en esto, en esta claridad del propósito. El día, me parece que es el día sábado, ¿sí? Por la mañana, vamos a tener un workshop donde vamos ya a desarrollar este tema. ¿Sí? El día de hoy era más contarles acerca de la importancia, ¿sí? Porque créanme, muchas organizaciones, muchas personas no se dan el tiempo de desarrollar un propósito significativo, ¿sí? Arrancan con la visión, piensan que la visión es lo más importante, entramos en un modo que yo llamo el modo bruto pero decidido, donde esta es mi visión y vamos con todo y hay que motivarnos. Sin embargo, en este momento yo creo que nos hemos dado cuenta que no es suficiente el simplemente tener una visión, porque cuando cambian las cosas como cambió el entorno en este momento, la visión automáticamente se modifica. Y ahí, cuando nosotros no podemos visionarnos, es donde nosotros automáticamente entramos en procesos de estrés, en procesos de desesperación, de angustia, de ansiedad. Cuando nosotros nos conectamos con propósito, sabemos que así cambia el ambiente, nosotros vamos a encontrar otra estrategia diferente para poder vivir plenamente, ¿sí? Esto que nosotros consideramos que es la intención más elevada. Eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, ¿sí? Y quisiera más bien que abramos un espacio de preguntas, ¿sí? Para aprovechar estos últimos minutos que nosotros tenemos. Mira, Alejandro, por aquí hay Gabriela Suárez. Ajá. Como abriste el espacio de preguntas, pues aquí estamos. Genial. Gabriela Suárez, buenos días. ¿Puede por favor resumir los 5 puntos que son bien interesantes? Buen día desde México. Vamos a ver quién más. Muchos saludos. Gracias por la invitación. Bueno, realmente alguien quiere que repitas los 5 puntos. Genial. Y si lo puedes sí, hacer, claro que sería sí. genial. Sí. El primer punto, sí, de tener un propósito claro, sí, es que genera altos niveles de motivación y compromiso. El segundo es que genera la claridad estratégica para poder innovar. El tercero es que es base para la cultura organizacional. El cuarto es que nos provee de resiliencia. Y el quinto es que genera sinergia, tanto en la parte interna como externa. Bien. Mi querida Ana María, tal vez hay alguna otra consulta o con eso cerramos esta ponencia. ¿Estás de mute? Pase que cierro porque no quiero causarte interferencia, porque ha sido de verdad que una mañana bastante ruda, pero ya salimos adelante y eso es lo más importante. Hay que perseverar para vencer. Hasta ahora no hay otras preguntas, sino muchas felicitaciones, saludos desde México. Gracias. Excelente, eres como siempre, Alejandro. Hola, ¿esto quedará grabado? Pues sí. De verdad que todos han estado fascinados. Yo voy a hacer recoger un poco lo que fue tu conferencia y si hay algún punto que quieras aclarar, me gustaría para que las personas que están conectadas pues tengan claridad. Ay, mira, lo fulminaste con esos 5 puntos, dicen por aquí. Buenísimo. Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno,
Alejandro pues nos deleitó con su disertación, Emprender con propósito, nos habló de los arquetipos, de preguntas bien importantes que nosotros nos tenemos que hacer. Pero si usted quiere escuchar estas preguntas una por una y desarrollar su propósito, la cita es el sábado 20 a las 10 de la mañana. Tendremos un workshop de 3 horitas con Alejandro, nada más para que usted paso a paso pueda emprender con propósito y tener cultura organizacional de la que él habla aquí. Nos habla también, nos dice que nosotros tenemos que enfocarnos porque a veces nuestro propósito está relacionado con la lucha o con la perseverancia. También nos dice que es bien importante considerar las 4 necesidades de las que habla Tony Robbins, el ego, las del ego y las personales. Nos habló, por supuesto, también del círculo dorado, que dice que el propósito es el por qué lo hacemos, que el proceso es cómo hacerlo, que sería la estrategia que nosotros llevamos a cabo para lograr ese propósito, y la prueba es el qué hacemos. Bueno, y nos habló y a mí me hizo recordarme de los rollos de cámara de la Kodak, cómo fue su muerte tan rápida, porque bueno, me imagino que estos cambios no dejaron o pensaron que aferrados a lo que tenían iban a seguir cosechando éxitos. Bueno, y Blockbuster y la Kodak pues desaparecieron. Nos habló de la necesidad que tenemos día a día de innovar y que el propósito es el ADN de la cultura organizacional, que hay que tener básicamente propósitos claros, altos niveles de compromiso, y el primer compromiso, por supuesto, empieza con nosotros. A eso hace alusión Alejandro, crear sinergia, un trabajo colaborativo intenso, con propósito, tener siempre razón de ser. Y por supuesto, la complementariedad es sumamente importante cuando queremos hacer, y él habla de esto con otros emprendedores o dentro de nuestra organización. Si quieres cerrar, Alejandro, claro. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer, y bueno, a ti sobre todo te pido disculpas porque has sido el primero y tuvimos, pues, como ya todos saben, grandes conflictos de conexión, pero aquí estamos. No te preocupes, que es parte de lo que está pasando, ¿no? Es parte de adaptarnos a las nuevas situaciones. Y nada, primero agradecerte por esta gran invitación, ¿cierto? A mí me encanta poder compartir estos espacios. Son parte de mi propósito, ¿sí? Mi propósito personal, que es inspirar a otros para que se puedan conectar con su voz interna y la puedan expresar, ¿sí? O sea, ese es mi propósito. Y es lo que nos conecta. O sea, al final, todas las personas que estamos el día de hoy aquí conectados en este evento, ¿sí? Lo que nos une es este interés genuino de contribuir, que tiene que ver con nuestro propósito de vida, ¿ya? Y lo cual trasciende a nuestras organizaciones y a los diferentes emprendimientos que nosotros hemos tenido. Y espero que las personas que nos hayan escuchado también se conecten desde ese propósito. O sea, hoy yo estoy consciente y tengo plena certeza que lo que nosotros necesitamos como humanidad es tener un solo propósito, y es el propósito de ayudarnos todos, el propósito de poder colaborar y de elevar niveles de conciencia para ser mucho más humanos de lo que estamos siendo. Y si nosotros logramos todos conectarnos desde ahí, todo va a fluir. Y realmente saldremos de esta y de cualquier otra crisis o situación compleja que se nos presente. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención, por esa energía y generar esta sinergia conectados todos en este hermoso proyecto. Muchísimas gracias, obviamente, a ti por la invitación. Bueno, yo de verdad quiero agradecerte a ti y vuelvo a reiterar a todos los coaches que de alguna manera quisieron colaborar de manera desinteresada. No puedo decir que nadie me dijo que no, nos faltó espacio para tener a más gente valiosa como la que hoy tenemos, como tú, Alejandro, que como yo le dije, él va a ser pues parte, un poco la estrella de este evento. Gracias. Por su juventud, y además quiero decirles, y bueno, quiero que mantenga la palabra de que tendremos un programa especial que hará nuestro querido Alejandro una vez a la semana a través de los espacios de edudigitalmedia.com. De verdad que es un placer tenerte en Mastercourse Plus. Y bueno, muchísimas gracias y súper agradecida con esto.